Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, Santiago capítulo 4, y en reverencia a la palabra nos colocamos en pie. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Libro de Santiago capítulo 4. Quizás me voy a enfocar más en el versículo 8, pero primeramente les vengo a hablar que Santiago aquí se dirigía a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas en ese momento. Si nosotros nos ponemos a ver desde que empieza el libro de Santiago, estas palabras son directamente al pueblo de Dios. No es para el inconverso, sino para el pueblo de Dios. Amén. Y aquí en este capítulo encontramos desde el 1 en adelante del capítulo 4, el pecado menciona Santiago que hay en nuestros miembros. El pecado, la lucha que en nuestros miembros tenemos, quiere decir las obras de la carne. Esto lo refiere Santiago en este capítulo porque antes de llegar al versículo 8, Él nos hace ver quizás aquellas falencias, aquellas cosas en las que nosotros descuidamos y no tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces nos conviene que estar atentos a lo que dice Santiago en este capítulo 4. Aquí nos empieza narrando que Santiago exhorta de que hay una lucha que no podemos ser ajenos, que no podemos omitir o no podemos ignorar, que es nuestra naturaleza carnal, la lucha que tenemos nosotros a diario con nuestros miembros, a lo que nosotros siempre nos inclinamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Otra cosa que menciona Santiago, y es muy relevante, es de prestar mucha atención. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros, esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza humana que nos lleva al pecado, nos lleva consigo a esa amistad al mundo, ¿verdad? ¿Y qué es la amistad? La amistad es una relación entre dos personas, sea de parientes, sea fuera de la familia. Es tener una relación cercana con esa persona, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque nos constituiremos enemigos de Dios. Y una de las cosas con las que nosotros a diario vivimos combatiendo es esta naturaleza terrenal que tenemos nosotros en nuestros miembros, que siempre nos lleva a pecar. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos conviene estar alerta de estas cosas, porque sin darnos cuenta nos estamos haciendo amigos de aquello que es nuestro propio enemigo. Amén.
cuando nosotros consentimos quizás todas estas cosas que pasan en nuestra vida y no le prestamos atención, estamos acercándonos a una amistad cercana a esto terrenal, a esta naturaleza pecaminosa que nos habla Santiago, que tenemos que tener presente y que no podemos ignorar. Cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué Santiago dice almas adúlteras? Porque cuando nosotros tenemos esa inclinación a relacionarnos con algo que a Dios no le agrada, estamos siendo infieles a Dios, estamos siendo adúlteros. Cuando nosotros sacamos a Dios en el primer lugar y ponemos otras cosas, estamos adulterando, estamos siendo infieles a ese amado, a ese esposo que es el dueño de nuestra vida y de nuestros corazones. Y Santiago le dice al pueblo de Israel, oh almas adúlteras, porque nosotros normalmente cuando escuchamos estas palabras siempre nos referimos quizás a aquel inconverso, el que no conoce a Dios, para que entienda que una relación extramatrimonial está en pecado, está adulterando, está fornicando. Pero aquí Santiago le habla al mismo pueblo de Dios y le dice, oh almas adúlteras, porque el pueblo estaba teniendo una relación de amistad con aquellas cosas que Dios aborrecía. Gloria al Señor. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, nosotros también muchas veces nos descuidamos y no nos damos cuenta que estamos siendo infieles al Señor, poniendo en primer lugar cosas que a Dios no le agradan. Amén. Cosas que están lejos de ser agradables a los ojos del Señor. Y en esta mañana nos tenemos que examinar todo, qué es lo que está quitándole el privilegio a nuestro corazón de que nuestro Señor y Salvador sea el que reine, el que more y el que tenga el primer lugar en nuestras vidas, para no ser adúlteros. Siendo así, hermanos, hay que prestar suma atención porque nos estamos convirtiendo ya no en hijos, sino en enemigos de Dios. Por eso no podemos descuidarnos, hermanos, y tener presente que nos conviene estar atentos, que nos conviene estar alerta, qué es lo que nuestra carne nos está llevando a tener una amistad con el mundo y constituirnos enemigos de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que quizás con no venir a la iglesia, con no orar, con no leer la Biblia, son cosas que quizás Dios tolera y que de pronto no tienen tanta culpabilidad. Amén. De pronto nosotros nos inclinamos más que si nosotros nos vamos a una invitación de una fiesta, ahí sí está el pecado. De que si de pronto nosotros hablamos un dialecto incorrecto de no ser un cristiano, ahí está el pecado nada más. Pero si nosotros nos ponemos a ver a través de la Escritura, son muchas cosas, hermanos, que al alejarnos de Dios inmediatamente nos estamos constituyendo enemigos de Él. Porque al alejarnos de su presencia, empiezan a entrar cosas en nuestras vidas que poco a poco nos va enfriando, poco a poco nos va volviendo apáticos, poco a poco nos va alejando de su presencia y fuera de Él no hay nada. Amén. Gloria al Señor. Entonces, otra de las cosas que Santiago nos hace ver aquí es que Él nos anhela celosamente. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gloria al Señor. Qué bonito es, hermano, que nosotros no mereciendo nada, no siendo nada, Él nos anhela con celo. Amén. Tan importantes somos nosotros para el Señor que Él nos cela. Él no quiere que nuestro amor, que nuestra lealtad, nuestra fidelidad se vaya detrás de otras cosas que sabe que son de perdición para nuestras vidas. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque en realidad nuestra conveniencia está en Él, está en su presencia. No nos conviene reemplazar a Dios por familia, no nos conviene reemplazar a Dios por trabajo, no nos conviene reemplazar lo que mi corazón anhela como un ser humano terrenal y carnal, porque la Biblia enseña
que si buscamos el reino de los cielos y su justicia, todas las demás cosas que en este mundo anhelamos vendrán por añadidura conforme su misericordia y su gracia. Amén. Porque Él es soberano y Él sabe el por qué nos otorga las cosas y por qué no. Porque arriba Santiago decía que pedimos y pedimos mal. Porque muchas veces pedimos como nos conviene. ¿Quién sabe qué es lo que nos conviene? Dios. A veces nosotros anhelamos algo, se lo pedimos tanto al Señor y por ahí no va la cosa, ¿verdad? Pero muy distinto es, Señor, dame lo que me conviene. Haz tu voluntad, porque Él sabe que detrás de esa espera, detrás de esa petición está lo que realmente nos conviene a nosotros. Por eso Santiago dice que pedimos y pedimos mal. Gloria al Señor. Pero ahora sí vamos a basarnos más en el versículo en el que quiero llegar, que es el capítulo 8. Santiago aquí nos hace ver que necesitamos algo para poder acercarnos a Dios. El versículo 8 dice, acercaos a Dios, pero el anterior dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Aquí nos damos cuenta que para nosotros podernos acercar a Dios, primero hay que haber o tiene que haber un sometimiento. Y someternos es obedecer. Porque nosotros no podemos decir, Señor, yo me presento aquí delante de ti y ya. ¿Cómo te presentas tú delante de Dios? Nosotros no somos merecedores de acercarnos a Él porque Dios es santo, ¿verdad? Nosotros ni siquiera, nosotros por gracia y por misericordia es que el Señor nos permite acercarnos a Él, no porque lo merezcamos, amén. Gloria al Señor. Pero aquí hay un requisito y dice que hay que someternos, hay que obedecer. Como el buen padre tiene unas reglas, tiene una disciplina en casa y le dice al hijo, aquí se hace lo que yo diga para poder obtener la gracia del padre y de la madre y que en diciembre le compre la ropita o el juguetico que anhela el niño. ¿Qué tiene que hacer? Someterse primero, ¿verdad? En el mundo, por ejemplo, en la temporada de diciembre, hay una cultura en donde dicen que los niños durante el año que se portaron mal les regalan un pedazo de carbón. Esa es la recompensa por haberse portado mal todo el año, ¿verdad? Entonces aquí el libro de Santiago nos dice que para acercarnos a Dios hay que someternos, hay que ser obedientes. ¿Y qué es lo que pide de nosotros el Señor? Que nos acerquemos con un corazón dispuesto. Amén. Pero esa disposición realmente está en nuestras vidas. Nosotros siempre nos llenamos la boca diciendo, tú eres fiel, pero ¿y nosotros somos fieles? ¿Será que nosotros no estamos siendo adúlteros, desplazando el primer lugar de Dios en nuestros corazones por otras cosas? Entonces, en esta mañana, Santiago nos enseña que nos conviene estar atentos cómo nos estamos presentando delante de Dios. Cuando estamos aquí en la iglesia, venimos a la casa del Señor, ¿cómo te presentas en la presencia de Dios? Porque Dios está aquí. Cuando nosotros llegamos a este lugar, ya Él está aquí. Y dice su palabra que donde hay 2 o 3 congregados, allí Él está. Que en medio de las alabanzas Él habita. La presencia de Dios es real aquí. Si nosotros no la sentimos, el problema está en nosotros. Porque ya Él lo prometió y ya Él lo dijo y su presencia está aquí. Y la palabra nos enseña que Él está aquí. Porque hay ciertas características que nos enseña su palabra de cuando su presencia está. Pero si tú y yo venimos a este lugar y no lo sentimos, hermano, hay que examinar qué es lo que está pasando, cómo nos estamos presentando delante de Dios. Amén. Porque es imposible que el Señor diga que Él se mueve en medio de las alabanzas y nosotros no sintamos nada. Hay que pellizcarnos, algo está fallando. Amén. Porque su palabra es real y Él no miente. Gloria al Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener para acercarnos a Dios es obedecer, es creer. Amén. Otra de las cosas es resistir. Porque en medio de la lucha, en medio de tu querer buscar la presencia de Dios, en medio de la búsqueda siempre va a estar nuestro enemigo presente y van 2. Uno es nuestra naturaleza carnal y otro es Satanás. Entonces nosotros constantemente estamos bajo lucha. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros somos soldados.
porque estamos en una guerra, hermano, que de pronto nosotros nos hagamos, como dice el mundo, echado la pata al hombro es una cosa, pero todos nosotros tenemos que tener algo muy presente, y esto es algo que se tiene siempre que enseñar hasta los que están empezando en el Evangelio, es que esto es un camino de guerra. Hasta el día que nosotros estemos en la presencia de Dios es que vamos a descansar. Mientras que estemos aquí vivos y estemos respirando, hermanos, hay una lucha en el mundo espiritual. Y uno de nuestros enemigos, dormimos, comemos, lo vestimos, lo bañamos y vivimos con él a diario, que es nuestra naturaleza carnal. Por eso es que el ayuno es un requisito, es una obligación y es un deber del cristiano. ¿Para qué? Para que este enemigo primero que tenemos, que lo cargamos a diario y lo vestimos, lo podamos someter al Señor. Pero si nosotros no tenemos una ayuda con la oración y con el ayuno, ¿cómo someteremos esta naturaleza carnal? Hermano, si usted no ayuna, usted le va a quedar muy fácil dejarse del enemigo hacer y arriar con usted hasta donde él quiera. Porque usted está indefenso. Las armas que tenemos a nuestro favor no las estamos utilizando. Por eso es que hoy en día quizás la iglesia en general de Jesucristo en el mundo entero ya se ha visto después de pronto un cambio, un desplazamiento donde ya en la iglesia de Jesucristo en general, no hablando aquí sino en general toda la iglesia, ya ha menguado de pronto ese deseo de ayunar, ese deseo de buscar la presencia de Dios, de reunirse. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. ¿Por qué? Porque nos conviene mantenernos en pie de lucha, porque hermano, si usted quiere vencer, ¿cómo lo va a hacer desarmado? ¿Cómo un soldado se mete a una zona de peligro, a un terreno de guerra sin armas? Es imposible, sale de allí muerto. Por eso el Señor nos compara como un soldado de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? El ayuno, la oración. Pero también, gloria al Señor, hay que resistir los ataques. Porque el Señor nos mandó a vencer y con Él somos más que vencedores. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra nuestro. Entonces también nuestra actitud debe ser la de un buen soldado de Jesucristo, porque así lo titula la Biblia, un buen soldado de Jesucristo. Si nosotros siendo soldados empiezan los ataques a nuestra vida, hermano, nosotros resistimos como que con queja, como hacía el pueblo de Israel en el desierto, con una actitud de Señor, estoy cansado, ayúdame. No, nosotros tenemos que cambiar esa actitud, porque es que un soldado en el campo de batalla no se esconde. Un soldado en el campo de batalla no está amedrentado. Hermano, a él le toca sí o sí pararse en pie de combate porque está rodeado. Y si él no se espabila, si él no está alerta, si él no está prevenido, hermano, por delante, por detrás o por los lados, puede recibir un disparo y ahí cae muerto. Él no tiene otra salida, no tiene otra opción sino luchar. Amén. Por eso el Señor aquí nos enseña de que hay que resistir al diablo para que él pueda huir. ¿Por qué? Porque cuando el diablo ve que nosotros resistimos y que no nos movemos así nomás, se cansa. Si la Biblia hace una comparación y dice que el Señor, como padre de familia, nos muestra a nosotros ese ejemplo. Siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Porque los hijos cuando se ponen, papi, yo quiero esto, papi, yo quiero, yo no les decimos, no. Pero la perseverancia del hijo hace que uno se lo dé, ¿verdad? Como hay veces que, como digo yo, y ese es un dicho que le escuché a mi mamá, el hijo sabe que palo trepa. Cuando el hijo sabe que el papá dice que no y él no, ahí está perdiendo el tiempo. Porque se pone, papi esto, y no, y hasta el final, porque hay gente que es firme en sus decisiones, que es una firmeza que a nosotros nos falta en el mundo espiritual. Ser firme como un buen soldado. ¿Qué tiene que hacer el enemigo? Huir. Por eso el Señor dice, resiste. Porque si nosotros resistimos, él no le queda de otra sino huir.
Pero si nosotros estamos un día como que nos sentimos como David frente a Goliat, con ganas de volarle la cabeza, y al otro día nos estamos escondiendo como Elías en la cueva, hermano, el diablo que se la va a pasar haciendo, rodeándonos, como dice la Biblia, él anda como león rugiente. Por eso él anda así, como león rugiente, buscando, porque está dando vueltas, pero cuando el enemigo sabe que tú estás firme y que tú resistes, pase lo que pase, él se tiene que ir. Él no puede hacer nada. Como lo dijo el Señor en el libro de Job. ¿Por qué él está así? Porque tú lo tienes cercado, tú lo tienes rodeado, yo no puedo hacer nada. Amén. Entonces, en el libro de Santiago nos enseña que para acercarnos a Dios tenemos que someternos, tenemos que resistir. Amén. Tenemos que resistir al enemigo. Porque si nosotros nos acercamos a Dios con un doble ánimo, como dice aquí la Escritura, hermano, ¿qué puede hacer el Señor con nosotros? Cuando tú no estás seguro de por qué estás delante de Él. Porque cuando el Santiago dice aquí que vosotros los de doble ánimo, es una persona que un día piensa una cosa y al otro día ya piensa otra diferente. No sabe ni lo que quiere. Imagínense usted una persona que se presenta delante de Dios como que, Señor, yo quiero que tú me saques de mi casa para otro lugar. Pero después al día siguiente le dice, Señor, yo mejor quiero quedarme aquí, pero haz que todo esto prospere. Entonces, el Señor o te saco o te dejo ahí. Y así, hermano, nosotros muchas veces nos acercamos delante de Dios sin saber realmente qué es lo que nosotros queremos. Quieren un pueblo metido en la presencia de Dios y al otro día te rindes porque ves que nadie camina. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos ser un buen ejemplo y empezamos, pero en el camino nos cansamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Por eso no podemos ser de doble ánimo, hermano, porque nosotros tenemos que acercarnos delante de la presencia de Dios, firmes como un buen soldado, obedientes como un buen hijo y resistiendo como un buen guerrero. Esos son los requisitos para nosotros acercarnos delante de Dios. Cuando nosotros llegamos aquí, a este lugar, a su casa, nosotros tenemos que venir con una convicción de que Él está aquí. Porque en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, habla de la fe sin obra. Hay personas que dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, porque en la Biblia está. Pero hermano, ¿qué es la fe? Todos lo sabemos. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero es que esa fe tiene que llevar una obra, porque si no, no es fe. Tú puedes decir yo creo, pero ¿dónde está la convicción de eso que tú crees? ¿Qué estás haciendo para que esa fe se haga realidad? Queremos un cambio en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo para crecer en el Señor? Queremos ver a nuestra familia convertida. ¿Quién es el que está llevando el timón del hogar? Queremos que el Señor nos escuche en una petición que estás haciendo tú para que el Señor se acerque a contestar tu petición. Entonces estamos teniendo una fe no genuina, no es una fe verdadera, es una fe endeble. Y la Biblia enseña aquí en el libro de Santiago, vamos a leerlo para que usted vea lo que habla sobre la fe. Capítulo 2, versículo 4 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, oiga, y no tiene obras? Porque la fe va con las obras. ¿Y podrá la fe salvarle? ¿Cómo te salvará la fe? ¿Dónde están las obras de tu fe? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible mostrarla. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso es que no es solamente decir yo tengo fe. ¿Dónde están los frutos de esa fe? Ese es como el que dice, Señor, dame un empleo. Sal a buscarlo. Imposible que tú vayas a tener un empleo si no haces la solicitud. Como por ejemplo yo, si yo quiero bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio y comer mejor. Si no, como el Señor me va a adelgazar y me va a poner a mí en 70, 80 kilos, nunca. Porque es que la fe va junto con la obra. Cuando nosotros llegamos a este lugar, nuestra fe es que Él está aquí. ¿Cuál es la obra de nosotros al creer que Él está aquí? ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando nosotros llegamos a este lugar? ¿Será que a veces nosotros tenemos una actitud como si Él no estuviera, pero nosotros decimos creer que Él está aquí? Entonces, hermano, en esta mañana el libro de Santiago nos enseña y nos pone a reflexionar, hermano, de qué manera nos estamos nosotros acercando a Dios. Porque realmente nos conviene acercarnos a Dios. Aquí cuando dice el capítulo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren lo bonito que es Dios. Él nos pide que nos acerquemos a Él para Él acercarse. Pero Dios es tan hermoso, hermano. Y realmente nosotros no valoramos lo que es Dios. Porque aquí Él nos dice que si nosotros somos los que nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Pero hermano, ¿será que usted llegó solito a los pies de Cristo? Todos nosotros llegamos a conocer a Dios porque Él es quien se acerca a nosotros. Porque usted un día estaba en una esquina y escuchó a alguien predicar. Tú no te acercaste porque quisiste. Era Dios que te estaba trayendo a Él. Mire quién se acerca a quién. Pero como el Señor aquí en el libro de Santiago nos enseña que Él está hablando a las 12 tribus de Israel, era un pueblo que ya conocía a Dios. No era un pueblo que no sabía quién era Dios. Por eso es que nosotros dice aquí, acercaos para que Dios se acerque a nosotros. Gloria al Señor. Pero dice, pecadores, limpiad las manos. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, requerimos nuestras manos, nuestras obras. Las manos son un símbolo de nuestras obras. Amén. Y aquí dice, limpiad las manos. ¿Qué tenemos que limpiar nosotros? Nuestra manera de andar. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Qué hacemos? Porque es que no solamente Dios está aquí. Cuando usted se va a su casa, Dios está allí. Cuando usted se va al trabajo, Dios está allí. Porque es que Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces a veces nosotros nos cuidamos dentro de la casa de Dios, pero cuando salimos se nos olvida que allí va el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Entonces Él nos dice, limpiar las manos. Que todo lo que tú hagas sea limpio delante de Dios, sea transparente delante de Dios y sea puro. Porque para eso nos llamó al Señor. Sed santo como yo soy santo. Gloria al Señor. Yo busqué sobre el doble ánimo y miren estos dos conceptos muy bonitos que encontré, perdón. Dice, lealtad divina. Oiga, las personas de doble ánimo, lealtad divina. Una persona que se encuentra atrapada entre dos lealtades o compromisos contradictorios. Ese es cuando uno piensa una cosa y no sabe ni qué decisión tomar, ni qué pensamiento tener. Un día pensamos una cosa, otro día lo otro. Dice, como la lealtad a Dios y la lealtad al mundo. Si aquí Santiago nos dice a nosotros, limpiad la mano y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, hermano, es porque le estamos siendo leales. La persona de doble ánimo le está siendo leal a dos cosas. Un día somos espirituales y otro día somos carnales. Y esto no debe ser así, porque a dos señores no se les puede servir. Gloria al Señor. Dice,
falta de compromiso. Oiga lo que es el doble ánimo. Falta de compromiso. Una persona que no está dispuesta a tomar una decisión firme o a comprometerse con una causa o relación. Hermano, esto aquí me paró los pelos. Porque a veces nosotros pensamos que el doble ánimo solamente es tener pensamientos diferentes o actitudes diferentes. Pero es que aquí te está hablando de una falta de compromiso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos muchos compromisos con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con la iglesia, porque es su casa. Amén. Entonces, ¿será que Santiago nos lleva a nosotros a reflexionar si nosotros realmente estamos comprometidos con nuestro Dios, con nuestro Señor? Y examinarnos en esta mañana, hermanos, realmente qué nos conviene a nosotros, mantenernos como hemos estado hasta ahora, o nos conviene realmente presentarnos delante de Dios como debe ser, como Él espera que nos presentemos. Gloria al Señor. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Bueno, ya ese lo leímos ahorita. Importante que la fe vaya acompañada con obras. Esto nos enseña el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Hermano, porque si usted viene aquí a la casa del Señor, Santiago nos está enseñando que es indispensable que usted venga con fe, pero con obra, con compromiso. Si usted está aquí en la casa de Dios, tenga una actitud de lealtad a Dios, de reverencia a Dios, como debe de ser. Hermano, porque nosotros no podemos tener una actitud de derrota. Dios no nos llamó a vivir derrotados, sino a estar de victoria en victoria. Pero ¿dónde está tu fe de vivir una vida de victoria en victoria? Si siempre le estás mostrando a tu familia, le estás mostrando a tus hermanos y a todo el mundo que eres un cristiano y una cristiana que vive en derrota. Hermano, la fe sin obra es muerta. Si de verdad nosotros estamos pasando por ese desierto, hermano, hay que pasarlo como si estuviéramos pasando por un oasis. Pero cuando nosotros pasamos el desierto como tal, estamos creyendo que estamos pasando ese desierto con esa dificultad. Ahí, esa es la fe con obra. Tú estás siendo transparente pero no estás activando la fe. Porque tú te creíste que estás pasando el desierto y que vas a pasar trabajo y que te toca pasar así. Pero es que siempre hay dos formas de uno hablar, de uno tener una actitud y de hacer las cosas. Siempre hay dos maneras, la buena y la mala. Por ahí escuché decir yo una vez a la Yankee, a la que se convirtió a Cristo, de que una cosa es estar bajo la lluvia y otra bailar bajo la lluvia. Mire la actitud distinta. O se puede uno echar el chaparrón llorando, o simplemente puede gozarse en medio de la lluvia. ¿Cuál sería mejor? Entonces aquí en Santiago capítulo 2 nos enseña que hay que mostrar esa fe. Si usted viene aquí, hermano, abra su corazón. Si no, ¿para qué vino? Sino a recibir de Dios. Si usted viene aquí, esto es un hospital y el médico está aquí y él le pone usted un tratamiento, pero si usted no lo sigue, ¿cómo se cura? Gloria al Señor. Por eso dice Santiago, sométete para que te acerques a Él, obedece. Llegaste a la casa de Dios, allá quedó el chicharrón en la casa con yuca. Aquí en la presencia de Dios, Señor, yo te entrego esa carga, yo vine a recibir de ti. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos con la actitud, Señor, ya estoy cansada, ya yo no aguanto, ya yo no puedo más, ya yo, como Israel, parecía una caja de pollitos, hermano. ¿Verdad? Y así nosotros muchas veces nos acercamos siempre a Dios, quejándonos, llorando, Señor, ya no aguanto, y el Señor queriendo darte esa paz, llenarte de esa presencia de Dios que te hace olvidar de todo. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios
Dios con esa actitud de fe, que es la que Dios quiere de nosotros, ¿qué hace Dios? Se ocupa de lo de nosotros. Tú estabas preocupada por esto, tú estabas preocupado por esto, pero me complací tanto de verte gozarte en mi presencia, que te voy a quitar esta carga de acá. Amén, aleluya. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Lo que pasa es que nosotros mismos atamos a Dios de mano y de pie. Porque es que Dios es santo, Dios es soberano. Él es el alto y sublime, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros para pretender que Dios haga todo lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos? No. Somos nosotros, quien dice Santiago, que tenemos que someternos y acercarnos a Él. Entonces, para acercarnos hay que obedecer. Gloria al Señor. Si no, veamos el ejemplo de Moisés y la zarza en Éxodo capítulo 13 del 1 al 2. ¿Quién se acerca ahí? Dios. Dios desciende en esa zarza y llama a Moisés. Le dice, Moisés, Moisés. Pero cuando Moisés va a mirar qué pasaba en la zarza, ¿qué le dijo Dios? Detente, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hermano, ¿por qué el Señor le pide a Moisés que se quitara los zapatos? Porque los zapatos en la cultura judía se decía de que era como los zapatos caminan por todos lados. Ellos tenían como esa percepción de que los zapatos eran inmundos, ¿ya? Entonces, al ir a acercarse a la zarza, a un lugar santo, Dios le dijo, detente, quítatelos. Pero nosotros ahí, o yo podía ver que de pronto ese hecho de quitarse Moisés los zapatos era un acto de reverencia ante Dios, porque Él es santo. Y él, al estar con esos zapatos que caminaron por todas partes, era inmundo, ¿verdad? Al quitarse los zapatos, ya ahí había una transición entre el Moisés que pastoreaba esas ovejas en ese momento y Dios lo estaba llamando a santificarse al poner sus pies descalzos, quitando ese viejo calzado y dejando de ser un pastor de ovejas para ser un libertador. Ahí hubo una transición de Moisés al él acercarse a Dios. Entonces, miren lo que nos conviene acercarnos nosotros a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, pasan muchas cosas en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque mire que a partir de ahí, la vida de Moisés cambia. Luego nosotros vemos cuando Dios le dice que suba al monte. Miren cómo Dios llama a su pueblo a que suba a su presencia, a que entre a su presencia, porque es lo que realmente nos conviene, entrar a la presencia de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 19, cuando sube al monte. ¿Y a qué subió al monte? A hablar con Dios. Y Dios le entregó los mandamientos, hermano. Póngase usted a imaginar ese momento de Moisés. O sea, eso fue una gloria tremenda. Privilegio tuvo Moisés de haber tenido ese encuentro espiritual con Dios, al punto de que lo vio cara a cara. Gloria al Señor, pero eso es consecuencia de entrar en la presencia de Dios, de acercarse a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, se mueve el mundo espiritual a nuestro favor. Y eso es lo que Satanás no quiere, que la iglesia no entre a la presencia de Dios, porque él sabe que gloria al Señor, los sentidos espirituales se abren. Cuando tú entras a la presencia de Dios y te dispones, tú empiezas a tener revelaciones, tú empiezas a tener visiones, tú empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías. Y si alguien se está levantando contra ti, tienes un enemigo oculto que te está trabajando, el Señor te lo revela. Porque eso es cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros subimos al monte de Dios. La presencia de Dios abre todos nuestros sentidos espirituales. Hermanos, se empiezan a romper las cadenas, se empiezan a abrir las puertas, se empieza a abrir ese mar rojo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios desciende a nuestra vida y está con nosotros y tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué nos falta? Esos requisitos: obediencia, sometimiento. Imposible que un hijo que se porte mal, que no haga caso, que le diga: tu deber todos los días es levantarte y hacer esto y esto y esto. Y de pronto un día el hijo viene y hace esto y al otro día ya no lo quiere hacer. ¿Y cómo pretendes tú que
al final ese Padre te concede a ti lo que tú quieres. Por eso es que nosotros, hermanos, vivimos es así, porque no nos queremos someter. Por eso dice la Biblia que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque cuando nosotros nos sometemos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros no obedecemos lo que Él nos manda a hacer, hermano, nosotros nos estamos alejando de Dios. ¿Cómo pretendes tú que el Señor te conteste una petición? ¿Cómo pretendes tú que las cosas cambien cuando tú no eres obediente a Dios? Y esto es un peligro, entonces nos conviene realmente acercarnos a la presencia de Dios porque allí hay crecimiento. A través de la historia de Moisés nos damos cuenta del crecimiento que él tuvo desde que él empezó a acercarse a Dios. Gloria al Señor. Y si no, miremos el ejemplo de las águilas. Un ave majestuosa, pero ¿qué tiene que hacer esa águila? Reventarse literalmente toda para volver a rejuvenecer, para que vuelvan a salir sus plumas, el pico y pueda tener un mejor vuelo, pueda cazar mejor, pero tiene que sufrir, tiene que hacer sacrificios. Y muchas veces nosotros para acercarnos delante de Dios tenemos que sacrificarnos, hermanos, porque si no, ¿cómo queremos obtener lo que tanto anhelamos nosotros en nuestros corazones? No es fácil, hermano, pero este camino es así. Esto es de valiente y la recompensa lo vale todo. Amén. Gloria al Señor. Otro ejemplo que nosotros vemos, Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, entregó a su hijo. Mira ahí este es el mejor ejemplo de la fe con obra. Abraham creyó y él actuó, cogió y amarró a su hijo y cuando ya estaba a punto de matarlo, el Señor lo detuvo. Esa es la fe con obra. Lo mandó, creyó y actuó. Amén. Pero mira el crecimiento que tuvo y la recompensa de parte de Dios al ser obediente. Gloria al Señor. Moisés también dejó Egipto, dejó su familia, soportó un pueblo quejoso y terco. Pero hermano, qué mejor recompensa que verlo a él cara a cara. ¿Qué otra mejor recompensa que ver al mismo Dios de frente? Gloria al Señor. Tan así que la Biblia enseña que él se tenía que cubrir el rostro porque la luz que brillaba en el rostro de Moisés era demasiado que le escandilaba a la gente. ¿Por qué? Porque él tenía una cercanía, él realmente tenía una cercanía con Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia a través de Moisés, hermano? No importa los defectos que nosotros tengamos. No importa si somos los mejores en lo que hacemos o somos los peores en lo que hacemos. Lo único que Dios quiere de nosotros es sometimiento. Es ser un verdadero soldado parado en la brecha, firme, resistiendo los ataques del enemigo y que nos acerquemos a su presencia. Amén. Entonces nos conviene, hermano, acercarnos a la presencia de Dios para crecer, para ver la gloria de Dios, porque un día el Señor de la viña vendrá por los frutos. ¿Y qué frutos le vamos a dar? ¿Qué es lo que le vas a decir? Señor, tú me diste esto, yo te entrego esto. Si el Señor todo el tiempo estuvo detrás de nosotros, tratando de decirnos, haz esto, mira esto, necesito esto, y nosotros solamente nos limitamos a darle lo que nos sobra, a darle lo que quizás podemos hacer, pero que pensamos que es imposible de darle. Y en el Señor no hay imposible, porque para Él todo es posible. Gloria al Señor. Entonces en esta mañana, hermano, váyase a su casa reflexionando esta palabra, hermano. Nos conviene buscar al Señor, nos conviene entrar a su presencia. Mañana, que es un día de escuela dominical, y no solo mañana, todos los días de servicio, hermano, nos conviene venir aquí realmente mostrando, porque el libro de Santiago nos enseñó, muestra tu fe con obras. No es como de pronto otros piensan que de pronto que si le vas a dar a tu hermano que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No, aquí Santiago está hablando de la fe. ¿Qué es la convicción que tú tienes? ¿Qué es lo que tú crees? Muéstrame que de verdad crees.
eres. Eso es lo que dice el Señor aquí en el libro de Santiago. ¿Tú crees que Dios te llamó a un ministerio? Muéstrale que realmente tú crees que Él te llamó a eso. Pero si Él te llamó con un ministerio y resulta que te da miedo hacer las cosas que te mandan, no le estás creyendo a Dios, lo estás tomando por mentiroso. Si tú crees que Dios te llamó a ser un líder, pero tú no muestras actitud de líder, no le estás creyendo a Dios. Si tú estás creyendo que esta es tu casa, que aquí Dios te trajo, Dios te plantó aquí como una columna para levantar este lugar, que lo que haces es desentendido con lo que sabes que realmente tienes que hacer aquí, porque es a Dios, no es a los pastores ni a los hermanos, es a Dios. A quien tú le estás sirviendo, tú no le estás creyendo a Dios. Vea, hermano, yo le soy sincera. Cada quien tiene su manera de pensar, pero vea, para mí, la fidelidad a Dios conlleva muchas cosas. Cuando tú eres fiel a Dios, tú eres fiel a tu familia, eres fiel a tu iglesia y eres fiel a todo aquello a que Dios te llamó. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque a veces nosotros andamos como ovejas sueltas que no tienen pastor. Y hay que tener cuidado con eso. Porque es que Dios no te llamó a andar brincando de rebaño en rebaño. Dios te llamó a que te pastoreara un solo pastor. Porque tú no sabes en el otro rebaño qué veneno hay. Y una de las cosas con que la iglesia lucha es con la soberbia y la altivez de espíritu. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo está viviendo esto. Mucha gente en los altares ministran a gente en pecado. Mucha gente delante de Dios está hablando aquí detrás de un micrófono y habla en lengua y se sacude y se no sé qué y se no sé cuándo. Hermano, tienen una vida llena de pecado delante de Dios. Y como la gente solamente cree en lo que ve y olvida que aquí en esta palabra está la instrucción. Y se van detrás de personas que ven que aparentemente son espirituales. Hermano, tenga cuidado con eso. Esto no se ve desde ahora. Desde que yo conozco el Evangelio, esto se ha visto. Gente que le gusta estar aquí, allá, aquí, allá. Hermano, para eso Dios lo estableció en un solo lugar. Hay cultos unidos, gloria a Dios, son una bendición. Pero eso de que usted ande brincando de un lado para otro, tenga mucho cuidado. Porque a veces por estar actuando como cabrita y no como oveja, es que a veces nosotros andamos siempre en el Evangelio copiando y no se nos dan las cosas. Porque si algo que Dios tiene, que Dios no solamente es un Dios santo, sino un Dios obediente, que le gusta la obediencia y la rectitud, es un Dios de orden. Por eso muchas iglesias están entrando la apostasía, hermano, porque allá aprendieron otra cosa y vienen a implantarlo aquí, y los altares se están ensuciando de pecado. Entonces, hermano, sométase a Dios y sométase a sus pastores, a nuestros pastores. Porque si nosotros a los pastores que vemos y no nos sometemos, ¿cómo nos someteremos a Dios que no lo vemos? Entonces, hermanos, nos conviene acercarnos a Dios para que Él abra nuestros ojos y nos demos cuenta en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Porque viene, hermano, viene el dueño de la viña. Y aquí en el capítulo de Mateo 14, si no estoy mal, ahí dice que puede haber un reemplazo. Oiga vámonos ahí al libro para que usted lo vea. Mateo capítulo 21. Y con esto cierro. Mateo capítulo 21.
versículo 41. Dice, le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Él es el dueño de la viña y Él nos ha dado una semilla que nosotros debemos plantar, pero Él viene con un fruto. Así que no nos podemos olvidar de esto, hermano, que lo que Dios te da no sea que te lo quite y se lo dé a otro, que sí le dé a su tiempo el fruto que Él espera de ti y de mí. Porque a veces Dios ha dado ministerios tan grandes que están ahí pasmados, que están estancados. Y eso no va con Dios, hermano, porque mire que cuando el Señor Jesucristo pasó por la higuera y la vio seca sin fruto, ¿qué hizo? La maldijo. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Y Dios nos llamó a nosotros a dar frutos. Entonces nos conviene, hermano, acercarnos a Dios para darnos cuenta de todas estas cosas y poder darle cuenta al dueño de la viña. Amén.